En este informe vamos a hablar sobre el motor de Benelli que utiliza en la 752S o el Leonchino 800, que es exactamente el mismo. Es un motor de 754 centímetros de 2 cilindros. 752S es la S de Sport, 750 es de 750 centímetros cúbicos y el 2 es de 2 cilindros. No es que es 752 y se equivocaron por la 754, eso es algo interesante para destacar. Y Leonchino 800, bueno, redondeó para arriba. Pero el motor es exactamente el mismo. Y es muy interesante la comparación que vamos a hacer, porque con esto pasa que la gente automáticamente tiende a entender que mayor cilindrada es más potencia, y no es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un motor 750 de Benelli y vamos a hablar sobre Benelli para no irnos a otras marcas y decir, bueno, pero cada marca y demás. Nos está dando un 750 más moderno que el 600 de la TNT y nos encontramos con un motor sustancialmente más grande y menos potente contra un motor más chico y más viejo y más potente. Entonces, ¿qué sentido tendría? Bueno, vamos a ir paso por paso, vamos a entender por qué los motores son tan diferentes y por qué tiene grandes ventajas con respecto al de la TNT 600, a pesar que la lógica de ese simple planteo de mirar la potencia nos diría que el motor no puede ser mejor en ningún sentido. El tema es el siguiente: todo lo que pasa con estos motores termina, digamos, en justamente el recorrido del pistón, la carrera del pistón. Hay motores de carrera corta, carrera larga, y a medida que en la misma cilindrada tenemos más cilindros, no es lo mismo tener un motor de 300 centímetros cúbicos de un cilindro que un motor bicilíndrico de 300 centímetros cúbicos, que son dos cilindros de 150. La carrera es más cortita. Y bueno, ¿y qué importa que la carrera sea más corta, sea más larga? Bueno, el tema es el siguiente, y esto es algo que vamos a explicar de una manera sencilla para que se entienda, y es justamente un dato muy útil para entender de qué se tratan los motores de 2 cilindros, de 4, de 1 y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el limitante más grande que tienen los motores de explosión, para empezar, es a la velocidad que puede ir y volver el pistón. Nosotros, por una vuelta de cigüeñal, que justamente el cigüeñal gira, pasa por la caja y hace que gire la rueda. Así que, simplificándolo, si el cigüeñal gira, la rueda gira. El pistón lo que hace es, por medio de la biela, hacer que gire el cigüeñal. Si el recorrido es muy largo, por una vuelta de cigüeñal va a tener que hacer el simple trabajo de ir y volver, pero no es lo mismo ir y volver en una distancia larga que en una distancia corta. Para ir y volver una distancia en el mismo tiempo que va a girar el cigüeñal, vamos a tener que ir más rápido. Entonces, vamos a llegar a menos revoluciones de motor, al límite máximo que puede ir y volver el pistón. Pues nosotros siempre hablamos de revoluciones, nunca hablamos de velocidad de pistón. Nunca decimos, consigue 80 caballos a tanta velocidad de pistón, consigue 100 caballos a tanta velocidad de pistón. Siempre se mide por el cigüeñal. Y la clave está justamente en eso. Un motor, el pistón, puede ir a la misma velocidad a 6.000 revoluciones en un motor que a 12.000 revoluciones en otro. Y justamente es por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos una limitación con la velocidad que podemos hacer y volver al pistón, le achicamos la distancia, entonces el pistón va a ir más lento y por ende el motor va a revolucionar más. ¿Qué conseguimos con que revolucione más? Conseguimos que tenga más potencia a más altas revoluciones, por ende más velocidad final. La potencia es velocidad final. Si queremos saber qué moto es más rápido, tenemos que buscar la moto que es más potente, siempre que esté la potencia al mismo régimen, y si no, tenemos que calcular, que eso no es un cálculo fácil de sacar, ¿no? La potencia a qué régimen está, porque si tenemos una moto de 100 caballos a 6.000 revoluciones, mucho más lenta que una moto de 80 caballos a 13.000, sustancialmente más lenta.
¿Por qué? Porque puede estirar más el cambio. ¿Y qué queremos decir con estirar el cambio? Si nosotros tenemos un cambio, la misma exacta caja de cambios en una moto que llega al corte a 6.000 revoluciones y una que llega a los 13.000 al corte, pongámoselo al límite máximo de potencia, donde la curva empieza a bajar, la moto empieza a perder potencia, porque ya va demasiado rápido el pistón. Si la moto logra 10 km por hora cada 1000 revoluciones, en una moto que logra estirar 13.000 revoluciones, en ese cambio va a llegar a 130 km por hora. En una moto que logra su potencia máxima a 6.000 revoluciones, y ponemos el corte del encendido ahí, va a llegar a 60 km por hora. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que llegue a 130? Le ponemos un cambio más largo, ponemos un cambio más. Pero ¿qué pasa con un cambio más largo? Es como en la bicicleta, nosotros ponemos el cambio que sigue y tenemos que hacer más fuerza. Pero es imposible lograr más velocidad porque las piernas ya no nos dan abasto. Entonces es como si nosotros pudiésemos hacer más rápido con las piernas, no necesitaríamos andar en un cambio más pesado y lograríamos más velocidad, más potencia, más revoluciones, más velocidad. Por eso es que nosotros vemos un R6, un R1, un ZX10 o cualquiera, son todas motos que logran una alta potencia a altas revoluciones. Entonces, perfecto, entonces decimos, realmente el motor de la TNT es mejor, porque la moto es más rápida, más potencia, más revoluciones, es todo mucho mejor. Y la realidad es que en ese mundo es mejor porque consigue más velocidad final. Sí, es una moto que anda en 15 a 20 km por hora más que la 752. Bien, ahora, ¿y en qué sería mejor la 752? Bueno, justamente el tema es el siguiente. Nosotros con la TNT 600, al tener 4 cilindros y encima menos cilindrada, logramos carreras muy cortitas y por ende mucha potencia, muchas revoluciones. En la 752 tenemos carrera muy larga y encima, en vez de tener 4 cilindros, tenemos 2. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Torque. ¿Para qué sirve el torque y qué es? Bueno, también lo vamos a explicar. Y ahora olvidémonos de la potencia y todo eso para sacar el prejuicio de motor malo y vámonos para este lado. Y la lógica está en que uno que necesita torque, por ejemplo un cuatriciclo, para subir un médano, necesita torque, no usa 4 cilindros ni carrera corta. Son motores de pocas revoluciones, mucho torque de un solo cilindro. ¿Y por qué? Mucha carrera y menos cilindros tienen grandísimas ventajas con respecto al torque. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Volvemos otra vez. El cigüeñal es lo que hace girar la rueda. El pistón, sí. El recorrido es muy largo. La biela hace una palanca que es como si nosotros acá tenemos el cigüeñal, que sería la rueda, después de la caja, ¿no? Pero bueno, para hacerlo simple, nosotros la biela va a ser, en un recorrido más largo, va a ser palanca de más lejos. Entonces con la misma fuerza torqueamos más, hacemos más torque, y hacer más torque es hacer que esto gire hasta el punto que si nos agarramos de más lejos lo terminamos rompiendo el torque que hacemos, que es brutal. Si nosotros hacemos la misma fuerza más de adentro, no hacemos nada de torque. Pero ¿cuál es la ventaja? Que nosotros con el dedo hacemos así y vamos a una velocidad tremenda, si no hiciera resistencia, y de acá, para ir a la misma velocidad, tenemos que multiplicarlo por muchísimo más. Es como los molinos de viento, los que generan energía eólica. Esos son molinos que tienen 2 aspas subhélice, que miden, no sé, el diámetro que tiene, pues es enorme. Si nosotros nos gira por una vuelta de cada una de sus aspas, en la punta puede llegar a ir a una velocidad de 200 km por hora y a 10 centímetros del centro puede ir a 10 km por hora. Y es justamente el limitante del pistón, es ahí, la velocidad a la que puede ir. Bien, ya encontramos que si tenemos carrera más larga, tenemos más torque. Y otra cosa que nos da más torque es que toda la energía esté concentrada en un solo pistón, en un solo cilindro y no en 4. ¿Y por qué?
Por lo siguiente, si nosotros tenemos un motor de la misma cilindrada, pero en vez de ser de un solo cilindro, son de 4 cilindros chiquitos, es como si nosotros tuviésemos un clavo en una madera y lo queremos clavar. Si nosotros le damos un golpe de 10 kilos, el clavo puede entrar 1 centímetro, 2, 3, puede entrar de todo, ponele. Pero si nosotros le damos 4 golpecitos de 2 kilos y medio, probablemente el martillo rebote porque le estamos dando un golpe que tiene poca energía, poco torque. Eso traducido al mundo de las motos, pongámoslo en el cuatriciclo, que es el más fácil por ahí de entender, tenemos una pendiente de 35 grados en un médano de arena muy blanda que ofrece muchísima resistencia para subir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros un motor que le entrega mucha energía de a golpes, hace que vos ponés segunda en el cuatriciclo, soltás el embrague y empieza a subir y no para. ¿Y por qué pasa esto? Porque la rueda cuando gira, no gira por una energía continua, gira por medio de impulsos que le da el motor, le da un impulso hasta que le da otro impulso. En un monocilíndrico, pongámosle la misma reducción de un monocilíndrico a uno de 4, que logremos que sea una explosión por vuelta de rueda, nos va a dar una explosión, después por inercia va a dar toda la vuelta, nos va a dar otra explosión, pero esa explosión tiene toda la energía junta, que es como clavar el clavo con un martillo y darle un golpe de 10 kilos. Si nosotros tenemos 4 cilindros, tenemos una explosión acá, otra acá, otra acá, otra acá. Tenemos 4 explosiones. ¿Y eso qué es lo que nos va a dar? Conservar mejor la energía, porque tarda, o sea, le damos menos espacios vacíos. También bajan las vibraciones, por eso un motor de 4 cilindros vibra menos que uno de 1. También de lo que se habla mucho, los monocilíndricos vibran mucho, por eso. Y se consigue más potencia porque al revolucionar más puede usar una caja de una de multiplicación más corta. Entonces en vez de meterle 4, cada uno que le mete, le puede meter 8, 16, porque logra estirar muchísimo más. Entonces conserva mucho más la energía, estira muchísimo más velocidad final. Pero ¿qué pasa? Nosotros le ponemos a un cuatriciclo un motor de 300 centímetros cúbicos de un solo cilindro, carrera larga, y trepa un médano en segunda, pone tercera, sigue trepando. Le metemos un motor de 300 centímetros cúbicos de 4 cilindros y vamos a tener que trepar en primera a 12.000 revoluciones. Cuando llegamos arriba reventamos el motor. No sirve para nada un 4 cilindros en un cuatriciclo. Realmente no sirve para nada. Como también pasaría que si nos metemos con un motor de 1000 centímetros cúbicos de un solo cilindro, una carrera larga así, claro, ponemos cuarta, soltamos el acelerador y empieza a patinar la rueda de tanta fuerza que tiene. Pero el motor no estira nada porque va tan rápido el pistón que no estira nada los cambios, entonces no tiene nada de velocidad final y vamos a un MotoGP y no sirve para nada la moto, porque vamos con un motor de 1000 centímetros cúbicos a 160 kilómetros por hora y ya no hay forma de que siga acelerando. Pero claro, si queremos salir en quinta, salimos en quinta y sale. Entonces es por eso que pasa que en este caso, y ahora yendo puntualmente a estos dos motores, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué es la sensación que vamos a tener? Que es realmente lo que nos interesa. Pongámosle la misma caja de cambio a las dos motos. Nosotros en la 750 tenemos 67 Nm a 6500. En la TNT tenemos solamente 52 Nm y encima 10.500. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a 2000 revoluciones en el mismo cambio, ponele uno que logre 10 km por hora cada 1000 vueltas, vamos a 20 km por hora en las dos motos, en el mismo cambio, en las mismas revoluciones y todo. Aceleramos a fondo, la 752 automáticamente va a desaparecer y la TNT se va a quedar mirando cómo se aleja. No hay manera que la empate. Ahora, ¿qué pasa? No, ahí estamos hablando del torque. Ahora, ¿qué pasa? Un motor de torque logra eso. Si nos vamos a hablar de potencia, ¿qué es lo que va a pasar?
La 752 va a llegar al límite máximo de potencia y si tiene ahí el corte, va a ir a 76,8 km por hora, a fondo no le da más, necesita un cambio más pesado para seguir aumentando la velocidad y de repente la TNT 600 nos va a pasar a 115 km por hora y no la vamos a alcanzar nunca más en la vida a la TNT 600. Entonces, volviendo, la 752 cuando la andemos en ciudad, vamos a decir, es una moto que tiene mucho torque, qué fuerza que tiene esta moto, debe andar a 300 km por hora. Y después nos vamos a la ruta y nos damos cuenta que a 205 más o menos se nos queda. Y con la TNT andamos en ciudad y decimos, puta, esto es un 4 cilindros, si venimos de la 752, ¿no? Es un 4 cilindros que tiene más potencia, pero no acelera, no tiene fuerza, necesitas ir a un régimen muy alto. Y sí, ¿por qué? Porque responde al mundo de las motos superdeportivas, más allá que no es un motor superdeportivo, pero sí tiene una estructura de motores que se utilizan en superdeportivas. Obviamente una R6 de 670 metros cúbicos tiene un 50% más de potencia, pero eso está más dado a que tiene una compresión mucho más alta y un montón de otras cosas que no vienen al caso para esto, pero básicamente es el mismo criterio. Entonces de esta manera podemos decir que sí, que el motor de la 750 tiene grandes virtudes. Vamos a trepar, nos vamos a la montaña, vamos por un camino con dos personas trepando, en trepadas donde uno hace un giro y tiene que salir para arriba, querés seguir en tercera, vas a tener fuerza para seguir. Y en la TNT vamos a estar todo el tiempo primera, segunda, tercera, porque se nos baja la revolución y no tenemos nada de fuerza. Y la realidad es que en velocidad final tenemos 15 kilómetros de diferencia, 10, 15 kilómetros por hora de diferencia. Y uno va a decir, pero bueno, ¿vale la pena? Bueno, ese es el criterio que uno tiene que tener y el gusto que uno tiene que tener. La realidad también es que la 752 o la Leonchino 800 le va muy bien el sonido que hace de 2 cilindros la moto y quedaría rarísima una Leonchino con un 4 cilindros, sería un engendro mutante, porque no podría ser. Y la TNT 600, con ese motor, hace el sonido de 4 cilindros, es lo más encantador que tiene la moto. Y si le metemos un motor de la 752, haría un sonido de 2 cilindros, más allá que el sonido de los 2 cilindros de Benelli es especial, y hemos hecho un video hablando de eso y por qué. No es igual que un Z650, por ejemplo, ni un MT-07, ni nada de eso. Más raro todavía el MT-07 por el crossplane, que también hicimos un video hablando de eso. La TNT 600 con ese motor sería una cosa insulsa, no sería un engendro mutante, pero sería una cosa insulsa, que justamente todo lo interesante de la TNT 600 es justamente el 4 cilindros. Así que bueno, de esta manera hacemos una comparación para que se entienda bien el mundo del 4 cilindros, del 2 cilindros, y qué es realmente lo bueno que tiene la 752, a pesar de ser un motor de menos potencia. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe. Nos vemos en el próximo video y te agradecemos por elegirnos y realmente tener tan buena onda, porque en general todos los suscriptores dejan comentarios muy positivos que en definitiva es lo que nos motiva para seguir incorporando contenido al canal. Así que bueno, de esta manera nos despedimos y nos vemos en el próximo video.